Vamos a imaginarnos por un momento un mundo, ¿eh? Y no hace tanto tiempo de esto, ¿eh? Un mundo en el que conseguir un trabajo en, no sé, una empresa como Procter Gamble, pues se valoraba casi más que hacer un máster. Más, sí, sí, te daba un estatus increíble. Y donde, ojo a esto, una simple calculadora de mesa, que solo hacía sumas, restas y poco más, costaba lo mismo que un portátil de hoy en día. Es que es alucinante cuando lo piensas. Pues a ese mundo nos vamos a asomar hoy. Tenemos un testimonio muy especial, unos extractos de un texto llamado Todo empezó en el edificio azul. Lo escribió alguien que entró en P&G en 1968 y se quedó allí 26 años. Casi nada. La idea es usar esta ventana al pasado para entender cómo se levantaba una multinacional en la España de los 60 y 70, cómo era esa edad de piedra de la tecnología y qué podemos aprender de su cultura. Es que el escenario es fascinante, porque no es solo la historia de una empresa, es la historia de un choque cultural. Totalmente. Tienes a una cultura corporativa americana, súper metódica, muy estructurada, que aterriza en el Madrid de finales de los 60. Un país que, bueno, estaba a punto de explotar económicamente, pero que todavía funcionaba con otras reglas, ¿no? Sí, sí. Es como si, no sé, una startup de Silicon Valley intentara abrir una oficina en el universo de Cuéntame cómo pasó. Qué buena imagen. Y el relato empieza justo ahí, en septiembre del 68. El autor entra en el departamento de finanzas de P&G España, y lo que se encuentra es, pues casi nada, Una oficina casi vacía, ¿no? prácticamente. El texto habla de unas 20 personas en total, y la mayoría expatriados. Claro. Es que el microcosmos era increíble. El jefe de finanzas, inglés. El contable al que sustituía, suizo. El de ventas, americano. El de compras, alemán. Una pequeña ONU en pleno Madrid. Es que ese era el manual de estilo de la época, por así decirlo. ¿Sí? Cuando una multinacional desembarcaba, enviaba a su gente de confianza, a los que llamaban los misioneros, para replicar el sistema de la casa matriz. El know-how. La misión era implantar su modelo, no adaptarse. Exacto. Era una especie de colonización corporativa, con sus propias reglas, su idioma y sus costumbres. Y esos misioneros tenían un objetivo muy claro: preparar el lanzamiento de dos productos que, vamos, hoy conocemos todos: el detergente Ariel y el jabón Camay. Dos iconos. Con Ariel la historia es más o menos predecible. Empezaron subcontratando la fabricación a una empresa en Mataró que al final acabaron comprando. Pero lo del jabón Camay, esa es otra historia. Ah, la anécdota del helado. Es que es maravillosa. Es buenísima. Resulta que van a registrar la marca Camay para el jabón y, bueno, se encuentran con que ya existe. Pero no de otro jabón, claro. No, de un helado súper popular aquí en España. Y al final, después de negociar, me imagino que con un buen cheque por delante, Seguramente. consiguen que el helado cambie el nombre a Cami, con Y, Y parece una tontería, pero es que eso te lo cuenta todo. ¿verdad? Demuestra esa tensión, ¿no?, entre la estrategia global que viene de una oficina en Cincinnati Ujú. y la realidad del mercado local, que un helado te puede desmontar el plan de lanzamiento. Es la microgestión de la globalización. Exacto. No es solo imponer tu producto, es navegar en un ecosistema que no conoces. Y a veces tienes que negociar con quien menos te lo esperas. Mm. Y claro, no siempre salía bien. El texto lo deja claro. Hubo fracasos. Mm, Intentaron lanzar otros jabones, Safeguard, Bonux, que no cuajaron. Pero el gran muro, y el autor lo llama una verdadera odisea, eran los controles de precios del gobierno, vaya tela. que estuvieron vigentes hasta los 80. Imagínate lo que es eso para una cultura como la de P&G, que estaba y está obsesionada con el análisis de costes, los márgenes. Todo medido al milímetro. Pues de repente te encuentras con que el precio máximo te lo fija el gobierno por decreto. Es, es un rompecabezas. Te obliga a darle una vuelta a todo tu plan de negocio desde cero. Competías contra la competencia y contra el boletín oficial del Estado. Justo. La odisea no parece ninguna exageración. Es brutal. Y destaca dos cosas, dos pilares de esa cultura P&G. El primero, el valor que se le daba a las personas. Algo que hoy se dice mucho, pero no siempre se cumple. Pues parece que allí sí. La frase que usa es que los empleados eran el principal activo. Y no era un eslogan. Había un plan claro para formar a la gente y para que crecieran dentro de la compañía.
Es la filosofía de la promoción interna, que era la columna vertebral de las grandes corporaciones del siglo XX. Sí. La idea era atraer talento joven, formarlo a tu manera y ofrecerle una carrera completa dentro de la organización. Y eso creaba una lealtad, un conocimiento de la empresa profundísimo. Suena a otro mundo si lo comparas con el mercado laboral de ahora, de saltar de empresa en empresa. Totalmente. Pero ojo, ese modelo también tenía sus pegas, ¿eh? A ver, generaba una cultura muy fuerte, sí, pero también corría el riesgo de crear como silos, una mentalidad muy homogénea. Podía hacer que la gente fuera un poco resistente al cambio, porque claro, todo el mundo se había formado bajo el mismo molde. Entiendo. Las ideas de fuera se miraban con recelo. Exacto. Se primaba la lealtad por encima de la disrupción. El segundo pilar de esa cultura es, si cabe, más sorprendente. Lo describe como el arte de la comunicación concisa. Y tenía un nombre. El memorándum de una página. Una disciplina mental brutal. Totalmente. Cualquier propuesta, por compleja que fuera, lanzar un producto o abrir una fábrica, tenía que resumirse y argumentarse en una sola cara de un folio. En una sola cara. Y el proceso era increíble. Ese folio único iba subiendo por toda la jerarquía. El autor dice que a veces llegaba hasta el CEO mundial de la compañía. ¿Y cómo se aprobaba? Pues lo más alucinante es que cada directivo, para dar su visto bueno, no montaba una reunión. Simplemente escribía OK en el margen y firmaba. Y ya está. Un ok y una firma. Un OK y una firma. Con una cadena de OKs se aprobaban proyectos millonarios. Es fascinante porque obliga a una claridad absoluta. Te fuerza a destilar la idea, a separar lo importante de lo accesorio. Al grano. Es la antítesis de lo que hacemos hoy, de las cadenas de emails interminables o esas presentaciones de 80 diapositivas. Cada OK era un acto de confianza y de responsabilidad. Sí, entiendo la disciplina que impone, pero ¿no se corría el riesgo de simplificar demasiado? Es una buena pregunta. Me pregunto cuántos matices se perdían en esa página. ¿De verdad un OK en el margen era suficiente para una decisión de millones? Es una objeción muy válida. Y seguramente sí, se perdían matices. Pero la filosofía que había detrás era: si no eres capaz de explicar tu idea de forma sencilla y convincente en una página, es que ni tú mismo la tienes clara del todo. Se daba por hecho que el debate, los detalles, ya se habían trabajado en los niveles inferiores. El memorándum no era el principio de la discusión, era la culminación, el punto final. Vale, visto así, tiene más sentido. Era un sistema que confiaba muchísimo en la competencia de cada eslabón de la cadena. Hoy nos parecería una temeridad, pero en esa cultura tan jerárquica, pues funcionaba. Esa disciplina es increíble, pero donde el texto ya te transporta a otro planeta es con la tecnología. Uf, la tecnología. Empieza contando cómo cambiaron las viejas calculadoras mecánicas, esas de manivela que hacían un ruido infernal, Las conozco, sí. por unas calculadoras electrónicas velocísimas y silenciosas. La primera gran revolución de la oficina. Ya me imagino. Pero aquí viene lo bueno. Esas calculadoras revolucionarias solo hacían las 4 operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Y tenían una memoria. Vale. Y el precio, atención, 225.000 pesetas de la época, cada una. Madre mía. El autor hace la conversión y dice que esos son unos 840 euros de hoy. Y añade: exactamente lo que pagué hace poco por mi ordenador portátil. Es que es el ejemplo del libro de texto para explicar la ley de Moore, el abaratamiento exponencial de la tecnología. Es brutal. Hoy, por el mismo precio nominal, ni siquiera ajustado a la inflación, tenemos una potencia de cálculo que es literalmente millones de veces superior. La comparación es tan bestia que cuesta procesarla. Y claro, esa tecnología tan primitiva definía todos los procesos. El cierre de cuentas mensual, por ejemplo. Eso debía de ser un drama. Un trabajo titánico. Todo a mano, con lápiz y unas hojas de cálculo de papel que eran enormes. Y lo peor es que dependían de que su distribuidora les enviara los datos de ventas a tiempo. O sea que ni siquiera controlaban la información. Nada. Los resultados se enviaban por fax y los informes completos por correo postal. Era un proceso lento, manual, y que casi siempre significaba echar horas extra. Lo que describe es un entorno de una fricción operativa enorme.
La falta de datos en tiempo real es algo que hoy no podemos ni concebir. Imposible. Las decisiones estratégicas se tomaban siempre con días o semanas de retraso. Era como conducir mirando solo por el retrovisor. El paso de ese mundo manual al de la información instantánea es seguramente la revolución más importante de la gestión empresarial del último medio siglo. Es que es difícil imaginar. Hoy nos quejamos y el wifi va lento y ellos esperaban al cartero. El nivel de incertidumbre era gigantesco. Y el gran salto llegó, o eso creían, en 1974. El primer ordenador. El primer ordenador, un IBM Sistema 3. El autor lo llama el monstruo. Y no le faltaba razón. Es que las dimensiones eran de otra época. Solo el procesador ya ocupaba una sala de 7 metros cuadrados. ¿Una habitación? Una habitación. Y luego necesitaban otra sala, más grande, para los equipos de tarjetas perforadas que alimentaban a la máquina. Había gente cuyo trabajo era solo hacer agujeros en tarjetas. Exacto. Una empleada perforadora que creaba las tarjetas y otra verificadora que comprobaba que no hubiera errores. Un sistema que tardaba horas en procesar lo que cualquier móvil hace hoy en una milésima de segundo. Esa imagen es muy potente. Nos recuerda algo que hemos olvidado. Los primeros ordenadores no eran herramientas personales, eran infraestructuras. No tenías un ordenador en tu mesa. Ibas al departamento de informática, que era un lugar, un centro de cálculo. La informática era un sitio al que ir. Claro, y esa diferencia de mundo se notaba en todo, no solo en la tecnología. Las costumbres en la oficina eran igual de distintas. El código de vestimenta, por ejemplo. Inflexible. Traje y corbata, sí o sí. Sí o sí. Cuenta el autor que en su primer viaje a las oficinas centrales en Cincinnati, se le ocurrió ir con una chaqueta y un pantalón de distinto color. Un pecado mortal en la época, totalmente. Cuenta que, al terminar la reunión, un directivo se le acercó y le dijo con mucha diplomacia, o como dice él, civilinamente: A ver. mañana seguramente te sentirás mucho más cómodo vistiendo un traje completo. Qué bueno. La indirecta más directa de la historia. Sin duda. Es una ventana perfecta a ese mundo corporativo, mucho más formal, más rígido. La ropa no era una elección personal, era un uniforme que simbolizaba seriedad, estatus y sobre todo pertenencia. Pertenencia, esa es la palabra. Hoy, que vemos a los CEOs de las tecnológicas en vaqueros, nos parece de otra galaxia. Pero entonces la imagen era una parte no negociable del trabajo. Y había otras normas que hoy serían, impensables, probablemente ilegales. Cuenta. Si dos personas de la oficina empezaban una relación sentimental, la política de la empresa era cambiar a uno de los dos de departamento. No me digas. Te lo digo. La justificación, según el autor, con una ironía fantástica, era para que no se distrajeran del trabajo. Y añade, siempre buscando la productividad. Es increíble. Con que nos riamos, estas anécdotas dibujan un retrato muy preciso de la época. La línea entre la vida profesional y la personal era mucho más gruesa y la empresa se sentía con derecho a intervenir. Un contraste brutal con la cultura de ahora. Totalmente. Muchas empresas hoy buscan justo lo contrario. Borrar esas líneas, crear un ambiente de familia, para bien y para mal. Al final, como dice el autor, son historias de otro siglo, de otro milenio. Recapitulando un poco, este viaje al pasado nos ha llevado desde una negociación por la marca de un helado hasta la disciplina espartana de resumir un plan de negocio en una sola página. Sí. Hemos visto los cimientos de cómo se construía una multinacional, con esa mezcla casi artesanal de estrategia global y adaptación a la realidad local. Y sobre todo, hemos sido testigos de una evolución tecnológica que de verdad desafía la imaginación. De calculadoras carísimas a ordenadores que eran edificios. Es verdad. Es un recordatorio muy potente de cómo han cambiado las herramientas, la velocidad y la cultura del trabajo en lo que a escala histórica es un abrir y cerrar de ojos. Me quedo pensando en ese debate que hemos tenido sobre el memorándum de una página. Me sigue pareciendo fascinante. A mí también, y creo que nos deja con una pregunta final. No sé, bastante provocadora. El testimonio destaca con admiración el valor de esa comunicación escrita, concisa, meditada. ¿El memorándum de una página? Exacto. Y si lo piensas, en nuestro mundo actual de Slack, de WhatsApp, de hilos de correo que no se acaban nunca. Y de la inteligencia artificial escribiendo por nosotros. Ahí está.
Pues uno se pregunta, ¿no hemos perdido algo valioso por el camino? En esta carrera por la velocidad y el volumen, ¿estamos sacrificando la disciplina del pensamiento claro que un formato como aquel imponía? ¿Es una buena reflexión? Quizás, y esto es lo paradójico, la herramienta más moderna para combatir la sobrecarga de información que sufrimos hoy sería recuperar algo tan antiguo como la cultura del memorando de una página.